Perfecto, muchas gracias. Para seguir con las presentaciones, cada equipo, por favor, si me podría dar su consentimiento para que la sala sea grabada y se transmita y también que consienten el público. Entonces, me lo pueden dar ahorita cuando se presenten. En primer lugar, el equipo afirmativo. Ahora el Debate Club, se me pueden indicar tanto el consentimiento como su orden de oradores y pronombre de géneros si quieren. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Sebasco. Nosotros como Ágora damos nuestro consentimiento para que esto sea grabado y tenga un público. Procediendo con los roles, mi compañera Micaela sería la primera oradora, pronombres femeninos. Mi persona como segunda oradora, pronombres femeninos también. Y por último, mi compañera Angie como la tercera oradora y también con los pronombres femeninos. Y para finalizar, la réplica será realizada por Micaela. Perfecto, muchísimas gracias al equipo afirmativo. Ahora, de igual manera, el equipo negativo. Buenas tardes, soy Sofía Ortiz, soy primera oradora y mis pronombres son femeninos. Y por parte mía consiento que se pueda grabar el debate. Perfecto, muchas gracias. El segundo integrante, el segundo orador del equipo negativo y tercero, por favor. Buenas tardes, me presento, soy Carla Salas con pronombres femeninos. También voy a ser líder de la respuesta y consiento para que este debate sea grabado. Ok, muchas gracias. ¿Y su tercer integrante? Buenas tardes, mi nombre es Ana Quispe, pronombres femeninos, por favor. Doy la autorización para que haya público y también para que esté. Entonces, tenemos el consentimiento para que se transmita y para el público. Cumplimos ya con las presentaciones. Algunas cositas de rutina. Yo les voy a llevar a estar llevando el tiempo por el bot. Pueden hacer una cuenta regresiva y de esa manera nos sincronizamos mucho mejor. Los puntos de información los pueden dar por el chat. De no quererlos por el chat, sino por voz, lo pueden indicar antes de su discurso. Y sin mucho más que agregar, que si no me equivoco, ya podemos empezar con el debate. Llamamos a la primera oradora su primera palabra. Hola, quisiera saber si se me escucha adecuadamente. Perfectamente, Micaela. ¿Cómo? Bien, se te escucha perfecto. Ya, perfecto. Entonces procedo a empezar Comienzo mi discurso en 3, 2. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Micaela La Rosa y en esta oportunidad tenemos la siguiente moción para debatir en este debate y nosotros vamos a representar la Cámara de Proposición. Tenemos la moción en estados postcoloniales. Esta casa considera que los currículos educativos deberían priorizar la narrativa de la buena persona colonizadora por encima de la mala persona colonizadora. Por lo tanto, la Cámara de Proposición vio necesario definir los siguientes conceptos. Estados postcoloniales como aquellos estados o países cuyo territorio fue ocupado durante el periodo colonial, currículos educativos como el plan de estudio o proyectos educativos generales en donde se concretan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan el objetivo de la educación escolar. También priorizar como la priorización de una actividad que ordena ítems o actividades, en este caso contenidos, por orden de importancia en relación con otras. Esto no quiere decir de que las otras dejan de trabajar, sino que reciben menos recursos, por ejemplo, tiempo, pero siguen estando en la lista y recibiendo estos mismos recursos. Y también buenas y malas personas colonizadoras, como tal cual lo definen las InfoSlide. Por lo tanto, nuestra carga de prueba, lo que nosotros como proposición queremos probar, es de cómo el priorizar la narrativa de la buena persona colonizadora por encima de la mala trae más beneficios para los estados postcoloniales. Contamos con 3 argumentos: cultura de paz, postura crítica y cerrar heridas. Voy a explicar el primer argumento, cultura de paz. La construcción en sí de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los objetivos principales del mandato de la UNESCO. La formación y la investigación para el desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así como la educación para los derechos humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, etcétera, etcétera.
Esta se vincula con la priorización de la buena persona colonizadora por sobre la mala, porque apunta a destacar a personas con valores y principios que para su tiempo iban a contracorriente, ya que lo que se pensaba en ese momento era que lo correcto era la supremacía de unos sobre otros. Por lo que resaltar su labor es al mismo tiempo reconocer cómo las personas en diferentes tiempos ponen sus principios por sobre lo que piensa una sociedad que puede estar equivocada. Esto es particularmente importante, sobre todo en estos estados postcoloniales, donde todavía se vive rezagos de esta visión de supremacía del extranjero por sobre lo nativo, lo que impulsa acciones de segregación explícitas e implícitas. Entonces, al priorizar estas figuras, también resaltamos la importancia de analizar los contextos que cada una tiene y poder tomar cada uno decisiones según principios y valores que se alinean a una cultura de paz independientemente de cuál sea la opinión mayoritaria. En el proceso de colonización, obviamente, se presentaron bandos y se concretaron acciones que no todos estuvieron de acuerdo, ya que consideraban de que iban en contra de ellos. De ahí mismo viene la narrativa de la mala y la buena persona colonizadora. En la actualidad, lo que se busca en el mundo es la paz y vivir con una cultura de paz a tu alrededor, puesto que si se prioriza en los currículos educativos, la narrativa de la buena persona colonizadora se estaría ayudando a lograr lo anteriormente mencionado. Puesto que si se prioriza la narrativa de la buena persona colonizadora, los estudiantes probablemente se concentren en ella y dejen de lado el análisis importante sobre cómo las personas pueden diferir de una postura mayoritaria y marcar la diferencia, incluso en el mundo de la posición, donde este enfoque de priorizar la mala sobre la buena limitaría el análisis de la misma responsabilidad que ataque también a procesos de colonización. Por ejemplo, en el caso de la colonización de España en América, si el discurso se centra en los malos colonizadores, se obvia en buena cuenta las falencias del imperio incaico y cómo así sus decisiones sobre las relaciones que forjaron con los pueblos que oprimieron jugó un papel importante para que estos pueblos, como los chancas, decidieron apoyar a los españoles. ¿Aquí decidieron apoyar a los españoles? Porque los chancas, por ejemplo, estaban recibiendo también abusos por parte de los incas. Entonces, en sí que tengan una mala imagen, haciendo que las acciones y pensamientos de los malos colonizadores tomen cierto protagonismo a lo largo de esta instrucción. En cambio, que si se prioriza al buen colonizador, se pondría en él frente a una persona que sigue sus principios antes de una que es pensamiento público y una ideología que probablemente podría estar equivocada y que en esos mismos tiempos se le consideraba como algún tipo de rebeldes y probablemente traidores por no seguir lo que la otra gente estaba diciendo. Pero a pesar de ello, prefirieron poner sus principios, valores en primer plano para defender lo que creían, lo que igual serviría como por ejemplo a las personas que están aprendiendo, haciéndoles referencia a seguir lo que piensan que es correcto y defenderlo más a que seguir a que una multitud piensa, pero tú no estás de acuerdo. En sí, al apoyar la priorización de la narrativa del buen colonizador, se estaría contribuyendo a una cultura de paz y a un razonamiento más crítico de los procesos de colonización, como lo explicamos más a detalle en el segundo argumento. Gracias. Muchas gracias a la primera oradora del equipo afirmativo. Ahora vamos a la primera oradora del equipo negativo. Sí, esperen un momento, por fin. Tengo que poner por mientras mi reloj porque no me doy cuenta. Ya. Entonces mi discurso empieza en 3, 2, 1. Bien, panel, creo que antes de empezar a dar mis refutaciones y mis argumentos, quisiera dar un mejor encuadre. Cuando nos referimos aquí como currículos educativos, creo que nos referimos a un público mucho mayor o más que adolescentes. ¿Por qué? Porque de por sí estos temas son bastante delicados y no creemos que un público exacto sea como que personas con 14, 13 años. Estos podrían referirse hasta llegando a universitarios, donde estos temas son bastante presentes, especialmente con personas que están hablando de la historia que pasó hace muchos años, obviamente, porque es historia. Bien, con esto dicho, creo que ya entendemos a qué público estaría dirigido estos currículos educativos. Bien, también la métrica para este debate que consideramos mucho más justa es en qué mundo se encuentran mejor los países postcoloniales. ¿Por qué? Porque esas son las personas que han sido afectadas, como había dicho en el primer discurso, la Cámara de Proposición, más afectadas por la colonización que ha pasado a lo largo de los años. Bien,
con esos unos segundos, recalcando de los argumentos que nos presentó Proposición, es como que destacar a personas que ganaron con sus principios porque querían apoyar a las personas vulneradas e iban en contra de la sociedad. Bien, panel, quedamos de que en un primer momento la idealización de cualquier persona que haya participado en la colonización no es la mejor manera de poder enfatizar una persona que sigue sus principios y va en contra el mundo, entre comillas. ¿Por qué? Porque en este caso participaron de alguna manera en la colonización porque no son personas buenas, no son personas que deberías tener como una guía o de alguna manera admirarlos en algún modo, aunque tal vez no haya sido el punto de la Cámara de Proposición. Creemos que si de alguna manera tú tienes esto de ejemplo, no es la mejor persona que haya hecho los mejores actos, simplemente le pareció los derechos básicos deberían haberse respetado en un primer momento. Y bien, también, antes de empezar con mis argumentos, quisiera dar la primera pregunta con respecto al debate. La Cámara de Proposición, ¿cuál es su fin al respecto de recalcar a una mejor persona colonizadora? ¿Dar un mejor ejemplo a una persona de que de alguna manera tuvo contacto con la colonización? ¿Cuál es el punto realmente que tiene en la educación con respecto a la persona buena colonizadora? Bien, con eso dicho, ahora voy a dar mis argumentos, que es primero, ¿cómo se entiende cómo se entendería nuestra narrativa? Que es el primer argumento, que es recordar para no repetir. ¿A qué nos referimos con esto? La historia es realmente muy importante para el aprendizaje de muchas personas, especialmente en Latinoamérica, que han sufrido los estragos de la colonización, tanto como la xenofobia, el racismo, etc. Vamos con nuestro segundo argumento, que es porque en los currículos educativos veamos cómo esto al final tendrá realmente bastante influencia en toda la educación que puedan presentar estas personas a lo largo de su vida. Bien, con nuestro primer argumento, que es recordar para no repetir. Bien, ¿por qué se debe recordar los hechos para que no se vuelvan a repetir? Porque sigue pasando. Por ejemplo, en las invasiones de Siria, África, etcétera, donde los países imperialistas, ¿sí? Y las potencias atacan a países mucho más débiles, atacando a población bajo la narrativa que somos los buenos y venimos a ayudarlos. Bajo esa narrativa de buena persona colonizadora, Estados Unidos atacó a Siria, Afganistán, y Francia invadió Mali y la narrativa que vienen a ayudar y se aprovechan al final de sus recursos. Veamos cómo esto al fin y al cabo es necesario poder recalcar lo malo que pasó en la historia, aunque no sea la mejor inspiración, aunque no te dé en algún momento una inspiración, creo que es lo mejor para recalcar de que pasaron muchos problemas graves en nuestro mundo, en la historia. Por ejemplo, si recalcamos lo que pasó con la masacre y la propagación de enfermedades que fueron por los españoles, por ejemplo, con los incas, vemos cómo esto al final, creo que recalcando el hecho de que todo el daño que nos ha generado, veamos cómo podemos empatizar mucho más con la xenofobia, racismo y clasismo que esto en algún momento habrá generado por los pensamientos e ideologías que tenían los españoles a invadir estos lugares. Bien, en este caso voy con mi segundo argumento, que es juzgar los sistemas y no las personas. Cuando estudiamos la narrativa de la mala persona colonizadora, podemos darnos cuenta cómo es que los sistemas de poder hacen que las personas hagan daño a otras personas sin mayor remordimiento. En este caso, los españoles masacraron a indígenas porque creían que era lo correcto, cuando nuestra narrativa podemos entender que el daño que nos ha causado el sistema opresor y el daño que le causó a los colonizadores es allí donde podemos realmente reconciliarnos con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque entendemos que en nuestro mundo podemos de alguna manera recordar y poder superar estos grandes problemas que nos habrán dejado en algún momento este sistema opresor por parte de las personas indígenas que fueron brutalmente asesinadas y por parte de los españoles. Creo que con esto recalcando, porque nuestro mundo de oposición se niega al sistema opresor, porque se cree que hubo personas malas y personas buenas, pero que hubo más personas buenas, en este caso por parte de la Cámara de contraria. Y entonces hace ver menos a todas las personas que fueron afectadas por esto. Con esto dicho, termino mi discurso y gracias. Muchas gracias a la primera oradora de negativo. Ya vamos a la segunda oradora del equipo afirmativo.
Buenas tardes, soy la segunda oradora y comienzo en 3, 2, 1. Para empezar con nuestro segundo argumento, postura crítica. Afirmamos que el priorizar la idea del colonizador bueno sobre el malo permite desarrollar una postura crítica sobre el proceso de colonización. Al resaltar la idea del colonizador bueno sobre el malo, generamos un incentivo en analizar los principios que se desarrollan en la historia, como lo es la ética, de forma que podamos derribar mitos. Hagamos un ejemplo para entender esto. En Perú y en el mundo se tiene una idealización de la cultura y civilización inca y la llegada de los españoles a conquistarla. Se presume que esta fue milenaria, increíble, justa, perfecta y que los españoles llegaron a destruir todo cruelmente, que mataron a todos, etc. Esto no es nada más y nada menos que una romantización de esta parte de la historia. Al destacar las buenas con las malas generas un incentivo con sus principios y la ética derribar mitos de que ser buenos es solo por ser inca o por haber sido conquistados. En Perú, por ejemplo, ya existían chancas para preponderar las buenas por las malas, para contribuir mitos de que todos los colonizadores europeos son malos, y eso nos permite tener una visión más crítica y objetiva de las causas del abuso de la colonización y abusos. Mitos de la cultura inca perfecta y características y facciones que de otros imperios apoyarán a los españoles. Además, someter culturas como chancas y matar a su élite gobernante, cuando los colorados llegan, no todos se oponen. Los chancas ayudan a derrocar por la presión que recibían con ellos. Al superponer, entendemos que rompemos el mito y que simplemente hacen cosas malas. También tenemos una visión más crítica y objetiva de lo que en verdad pasó. Asimismo, una postura más crítica permite que los estados postcoloniales hagan un análisis sobre las cosas que deben modificar como estructura independiente para superar los efectos nocivos de la colonización y ya no solo señalarla como la causa central de su pobreza o subdesarrollo, que incluso si eso fuera cierto no genera un cambio positivo, solo un discurso continuo y estático a diferencia del uso de la narrativa de las personas buenas, que permite detallar acciones negativas o nocivas por parte de todos los actores involucrados en estos procesos. Y en este sentido podemos delimitar cómo pueden mejorar como Estados Unidos, como estados, en pro del desarrollo de sus ciudadanos. Por lo tanto, el priorizar la narrativa de las buenas personas colonizadoras permite que se romantice o se demonice estos procesos y permite también analizar de forma holística la convergencia de posturas e intereses que estos procesos incluyen, y esto es más beneficioso para la sociedad. Pasando al argumento 3, cerrar heridas. Donde mantener la priorización de la mala persona colonizadora sobre la buena, que de hecho es la que actualmente menos se trabaja en los currículos de los estados postcoloniales, lo que hacemos indirectamente es trasladar rencores sobre las acciones que tomaron algunos estados al pasado. Esto no hace más que mantener la distancia entre estos ciudadanos e impedir poder construir y poner en práctica una ciudadanía global que permita poder entender que las acciones del pasado no pueden ser achacados a los descendientes a menos que estos no modifiquen su accionar. Pero no simplemente por ser un estado que colonizó. Muchos de los sentimientos de xenofobia o rechazo al extranjero responden a los rencores provistos de procesos históricos pasados, como en este caso, y es precisamente por eso que resaltar la narrativa de la mala persona colonizadora es perjudicial. Ojo con esto, no estamos diciendo que se va a dejar de trabajar estos contenidos, pero que no va a ser priorizados porque incluir la narrativa de la buena persona colonizadora resulta más beneficioso. Con esto quiero recalcar nuestra carga de prueba. Nosotras vamos a demostrar cómo el priorizar la narrativa de la buena persona colonizadora por encima de la mala trae más beneficios para los estados postcoloniales. Y refutando un poco, los argumentos desarrollados por nuestra casa funcionan exactamente igual independientemente del nivel de educación, como lo dijo la primera oradora de la casa contraria. Además, no se niegan los efectos nocivos de la colonización, ni que se van a negar o dejar de hablar. De hecho, el discurso de la primera oradora es evidencia del odio presente aún sobre las acciones del pasado. Es importante distinguir odio de asignación de responsabilidades. Por ejemplo, al centrar su discurso desde una perspectiva del rencor, olvida que todos somos parte de los procesos históricos, aunque no queramos o en ese momento no veamos lo negativo de nuestra participación, como sucede en el caso de Bartolomé de las Casas, quien no decidió
que España colonizara, pero fue parte de ese proceso y claro que va contracorriente cuando limita el poder español para proteger a la población indígena. La Cámara Contraria olvida que actualmente la narrativa de colonizador malo es la que más énfasis se hace en los currículos educativos por años. Y esto no ha tenido cambios significativos, porque como ella misma menciona, aún existe segregación social en países como el Perú. Y esto se da sobre todo porque en muchos países la opinión mayoritaria. Por eso es que muchos ni defienden o hacen algo cuando presencian estos actos. Y más bien tratan de desculpirse de ser vistos como cholos o pobres. Gracias. Muchas gracias a la segunda oradora del equipo afirmativo. Llamamos a la segunda oradora del equipo negativo. Bien, voy a comenzar mi discurso, en 3, 2, 1. Bien, panel, antes de seguir con la línea argumentativa en nuestro caso, me debió dar algunas refutaciones a lo que nos decía Cámara Contraria. Debemos ir punto por punto para entender poco a poco cómo Cámara Contraria, es más, tenía un caso tan blended. En primero tenemos el primer argumento de que nos dice la cultura de la paz. Van a traer más paz, supuestamente, favoreciendo este tipo de, pues, este tipo de esa narrativa de buena persona colonizadora. Va a probar este punto de la ONU, de que va a haber más paz, etcétera, etcétera. Panel, creo que jamás han tomado en cuenta el punto que hemos hablado sobre el tema de Estados Unidos. Porque Estados Unidos sí es una narrativa, pues, imagínense, Estados Unidos seguía con la narrativa de que, pues, es una buena persona colonizadora y por lo tanto tengo el derecho de atacar Siria, tengo el derecho de atacar Afganistán, tengo el derecho de atacar Francia, Mali, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha seguido y seguirá, porque en el presente hay este tipo de situaciones, pero no me quiero ir mucho en ese tema. Queremos ir entonces, ¿cómo es que Contraria simplemente no sigue, o mejor dicho, no responde a nuestro punto que hemos estado cuestionando? ¿Por qué es tan impactante seguir el currículum educativo? ¿Por qué es tan importante, priorizar en el currículum una buena persona colonizadora? Bien, su primer argumento era sobre cultura de la paz, que va a traer más paz supuestamente, pero es que jamás nos explica o nos da un encuadre una lógica favorecedora para que, como es que una persona va a visualizar que, ay, sí, todo esto es bueno, va a estar totalmente en paz. Es más, incluso creo que Contraria llega a ser más romantizadora, lo cual, ojo, panel, es una falacia del hombre de paja. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en ningún momento hemos romantizado a los incas. Panel, en nuestro caso, nunca hemos mencionado esto. Básicamente, están refutando algo que jamás hemos dicho. Nosotras no creemos que los incas sean buenos. Nosotras creemos que ese sistema colonial es el que hizo a los colonizadores hacer acciones malas. No creemos que los españoles eran malos y los incas buenos. Por ejemplo, tenemos a Bartolomé de las Casas que nos decía, pues, Contraria. Por ejemplo, él protegió a los indígenas. Eso es romantizar ese personaje, ya que Bartolomé de las Casas era un encomendero que tenía en servidumbre a muchos indígenas. Y todavía siguen sin respondernos, inclusive, algo que hemos cuestionado. ¿Acaso Contraria cree que actualmente, acaso Contraria está concediéndonos que actualmente los estados colonizadores siguen ejerciendo influencia en los estados postcoloniales? Pues esperemos que nos responda más adelante. Por el momento, quiero seguir con nuestra línea argumentativa, que es básicamente recordar para no repetir. Panel, cuando nos damos cuenta que cuando un pueblo sufre un conflicto, por lo general hace una comisión de la verdad y un museo de la memoria. Y esas acciones, panel, no son para odiar a las personas que cometieron esas acciones, sino para recordarnos que nunca más debemos permitir estas acciones. Un ejemplo de romantización, o mejor dicho, de lo que está defendiendo Contraria de buena persona colonizadora podría ser incluso el celebrar el Día del Descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue una persona que colonizadora, y por lo tanto, por el mismo nombre, por ser colonizadora, dañó a indígenas, dañó a distintos países, y por lo tanto no podemos asumir y no podemos creer y todavía no podemos comprarnos ese tipo de que como vamos a demostrar que hay una buena persona colonizadora, ya de inmediato todos olvidamos los rencores, que no, panel, no son rencores, son la realidad. No, Cámara Contraria no me va a negar el hecho de que nosotros hasta el momento, como por ejemplo, como personas que hemos sido colonizadas, tengamos no el rencor, sino que tengamos la negatividad, o mejor dicho, tengamos básicamente tengamos básicamente un repudio hacia el sistema que nos ha quitado el oro, que nos ha quitado la cultura, que nos ha quitado artefactos valiosos, etcétera, etcétera, por la colonización. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos hablando en nuestro argumento 2, juzgar a los sistemas, no a las personas. Cuando estudiamos la narrativa de la mala persona colonizadora, nos damos cuenta, pues, como repetíamos, que cómo es que
que las personas hagan daño a otras sin mayor remordimiento. En el mundo de oposición se niega el sistema opresor porque se cree que hubo personas malas y personas buenas, porque hubo y siguen creyendo que hubo pero siguen creyendo que hubo más personas buenas. Se centra en las personas, entonces invisibiliza el sistema opresor. Al invisibilizarse ese sistema, pues panel, se repite el pasado y no se logra superar. En su mundo se sigue repitiendo ese mismo sistema, se siguen repitiendo los mismos conflictos, víctimas, asociados. ¿En qué momento hay paz, panel? ¿En qué punto hay paz? No hay paz, no existe. En nuestro mundo entendemos que las personas que actuaron con esos extremos de maldad porque el sistema les decía que era lo correcto. Por ejemplo, Santiago era un matado indios, que era un santo de la Iglesia Católica que mataba a los indios porque no creían en Dios. Y ay, ¿qué tal que eso es una buena colonización pues para los españoles? Pues no, panel, tenemos que ver la realidad de las cosas. Estas atrocidades y las causas solo pueden ser entendidas desde nuestra narrativa, desde el punto del que ha sido colonizado, y recién allí podemos superarlas. Tenemos otro tercer argumento, panel, que decía, ¿por qué en los currículos educativos? ¿Por qué en los currículos educativos, panel, es necesario poner este tipo de narrativa de pues las malas personas colonizadoras? Porque creemos que en las escuelas y las universidades se podrá analizar de manera más objetiva esta narrativa. Cuando se cuenta fuera de la escuela o de la universidad, la narrativa se llena de discursos de odio, de extremismos, se apela al nacionalismo que puede ser nocivo para nuestra sociedad. Y cuando esta narrativa se cuenta en los círculos, existen las garantías de sanar algunas heridas, porque se puede orientar a juzgar al sistema, no a las personas. Nótese como yo no estoy juzgando al que está haciéndome, no estoy juzgando a la persona que me está haciendo colonizadora, sino que estoy juzgando al sistema mismo que le obliga a hacer eso. Contrario, jamás nos explica cómo va a llegar a solucionar este tipo de conflictos. ¿Y por qué sucede esto, panel? Pues porque la universidad busca formar de mejor manera a estos estudiantes, a futuros líderes. No tiene ningún incentivo para formarlos con discursos de odio. Carla, No sé por qué. disculpa, se acabó el tiempo. Muchas gracias, servicio de Atir. Muchas gracias a ti. Llamamos a la tercera oradora del equipo afirmativo. Sí, disculpe, ¿me puede confirmar si se puede escuchar bien, por favor? Sí, se escucha bien. Ya, ok, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ya, soy Ani González, la tercera oradora de la Cámara de Proposición en esta moción. Principalmente voy a contradecir todo lo que la Cámara contraria ha dicho. En ningún momento nosotros negamos los efectos nocivos de la colonización, ni que se van a hablar o negar o dejar de hablar, dejar en el olvido. Por favor, aquí tener en cuenta nuestra definición de priorizar que mi compañera dio al inicio del debate. De hecho, el discurso de la primera oradora es evidencia del odio presente aún sobre las acciones del pasado. Es importante distinguir odio y asignación de responsabilidades. Por ejemplo, al centrar su discurso desde una perspectiva de rencor, olvida que todos somos parte de procesos históricos aunque no queramos. En ese momento no veamos lo negativo en nuestra participación como sucede con el caso de Bartolomé de las Casas, quien no decidió que España colonizara, pero fue parte de ese proceso. Y claro que va a contracorriente cuando limita el poder español para proteger la población indígena. Además, su segunda oradora nos dijo que estamos romantizando a Bartolomé de las Casas. Pues no lo estamos haciendo, más bien ustedes lo están haciendo. Nosotros en ningún momento lo hemos romantizado. Hemos nomás dicho cosas que él ha hecho. La Cámara contraria olvida que actualmente la narrativa del colonizador malo es la que más énfasis se hace en los currículos educativos, y esto ha sido por años. Y esto no ha tenido cambios significativos. Entonces, como ella misma ha dicho, aún existe la segregación social en países como en el Perú. Y esto se da sobre todo porque muchos siguen la opinión mayoritaria, la opinión promedio. Por eso es que muchos ni defienden o hacen algo en presencia de estos actos. Y más bien tratan de desperjudirse de ser vistos como cholos o pobres, porque le temen a la opinión mayoritaria y se adhieren a ella. En cambio, cuando resaltamos la imagen de esos colonizadores buenos, denotando cómo hay acciones contracorriente, permite en buena cuenta trabajar estos problemas aún tan actuales como seguir o no la opinión y accionar de la mayoría. Nadie dice que los estados que colonizaron no deban pagar las reparaciones o sanciones por sus acciones, incluso si las continúan en el presente. Pero seguir tratando prioritariamente la narrativa mala de la persona colonizadora en los currículos educativos o no van a modificar el comportamiento de estos estados, pero modificar esa priorización y priorizar la narrativa de la buena colonizadora sí puede tener efectos en cómo actúan estos estudiantes. Ellos hablan de Estados Unidos y dicen que Estados Unidos es malo, generalizando absolutamente a toda la población. Dicen que este país abusa de invadir a otros países y olvida que muchas de estas intervenciones
se dieron debido a conflictos civiles internos que los estados no pudieron manejar. Y se dieron cuenta que con aval de Naciones Unidas, y cuando se vio que su accionar era excesivo, fue la misma ONU quien le negó la autorización para seguir interviniendo. Olvidan también que fue gracias a la población estadounidense que este mismo país salió de la guerra de Vietnam, porque la población se puso rotundamente a la guerra. Analizar a los actores, priorizando las acciones buenas particulares, como el de las buenas personas colonizadoras, nos permite visibilizar estos procesos y no solo generalizar como lo está haciendo la Cámara de Oposición. Exactamente, el abuso de la narrativa de la mala persona colonizadora es lo que genera la creación de personas y agrupaciones extremistas donde o estás conmigo o estás en contra. En el mundo de la oposición, si se sigue explotando, priorizando la narrativa de la mala persona colonizadora, se hace que la historia no se repita. Y dice que si se deja de priorizar, se va a repetir y que de todas las formas, y eso va a ser un ciclo. Pues, panel, le digo que esto es falso. Porque si fuese como ellos dicen, las sociedades postcoloniales tendrían ya una identidad consolidada y no es así hasta actualidad. Además, dejar de priorizar no es sinónimo de negar o dejar de tratar estas narrativas, así que el olvido de estos procesos y de las acciones de las malas personas colonizadoras no va a suceder. Esto es una falacia dependiente resbaladiza. Esto nosotros lo definimos. Mi primera oradora lo definió y por favor tener en cuenta estas definiciones. Además, nosotros, la Cámara Opositora nos ha dicho países como Estados Unidos. Estados Unidos principalmente no está colonizando los países que usted menciona. O sea, se está saliendo fuera ya de la moción que estamos tratando en este debate. Y para terminar, quiero recordar mi carga de prueba que mi cámara ha seguido durante todo este debate. Nuestra carga de prueba es que nosotros vamos a demostrar cómo el priorizar la narrativa de la buena persona colonizadora por encima de la mala persona trae más beneficios para los estados postcoloniales. Muchas gracias. Muchas gracias a la tercera oradora del equipo afirmativo. Llamamos a la tercera persona del equipo, a la tercera oradora, perdón, del equipo negativo. Ok, ¿sí me escucha bien? Sí. Bien. Bueno, mi discurso comienza en 3, 2, 1. Buenas tardes con el panel y los debatientes presentes y público. Bueno, a continuación voy a hacer algunas refutaciones hacia la cámara contraria. La cámara contraria en algún momento de sus discursos nos dijo acerca de que exactamente nuestra narrativa lo que proponía era hacer de que exactamente pues los incas sean los únicos buenos en todo lo que proponíamos, pero exactamente a qué se referían en ese punto, ya que sabemos de que en sí no es de que sea un tipo de especulación de que acerca de que los incas fueron los únicos buenos, ya que se sabe de que en realidad fueron los que pasaron por estos hechos y pues las personas que fueron más afectadas. Entonces, si la cámara contraria se refiere a los incas como las únicas personas buenas en nuestro mundo, entonces, ¿de qué manera se representan los incas en su mundo, panel? Entonces, ¿no es que se logra este tipo de empatía desde su mundo? ¿Cómo es de que no se concientiza o cómo es de que se logra esta cultura de paz de parte de la cámara contraria si ni siquiera vas a poder tener la empatía que se necesita para no volver a cometer este error, panel? Porque sabemos de que exactamente lo que pasa lo que pasó actualmente o dentro de estos últimos años pues ha sido países que han invadido otros o están atacando otros en base a narrativas con las cuales los mismos colonizadores invadieron a Perú, por ejemplo. Entonces, son de los ejemplos que habíamos mencionado anteriormente que podrían ser, por ejemplo, Estados Unidos cuando atacó a Siria. Sabemos y tenemos que tener claro de que pues después de esto simplemente sale gente está siendo herido, así que pues no es que lo podamos justificar de otra manera.
Entonces, la narrativa con la cual están entrando es básicamente vienen a ayudar y luego se aprovechan de sus recursos, que es lo que sucedió hace mucho tiempo. Panel, entonces nos queda evidenciado exactamente de que porque no gracias a este tipo de educación, pues es claramente de que se podría seguir cometiendo este mismo error, que es lo que queremos evitar. Ahora, panel, voy con mi argumento. Porque tenemos que evitar acerca de que esto siga pasando, pero ¿cómo es de que lo evitamos como tal? Se podría decir de que al tener pues mucho más empatía, en qué mundo es donde se promueve pues mayor empatía con las personas que se le van afectadas en cuanto a la colonización. Lo que pasa aquí es de que panel, le voy a explicar a continuación. Vale. El mismo, perdonen, ya. La capacidad que tienen las personas de empatía en mi mundo, porque es de que esta es mucho mejor que en el mundo de la cámara contraria, porque a pesar de que la cámara contraria pinte mi narrativa como es como si fuese prácticamente victimizar a los incas por haber sido atacados, de que simplemente los colonizadores pues sí habían personas buenas, de que esto promovería la cultura de la paz, pues panel, esto en realidad es simplemente el hecho de que promuevan pues mucho más empatía. Porque es de que el hecho de que tengamos pues mucha más empatía con los incas y las personas que sufrieron dentro de todo este proceso de colonización mejoraría mucho más este proceso para que no se vuelva a repetir. Entonces, esto se evitaría de una mejor manera, ya que sabemos por todo lo que han pasado, sabemos de que no podemos ignorar todo lo que ha ocurrido acerca de lo como nos decía la InfoSlide, no podemos ignorarlo simplemente porque solo porque hubieron personas buenas o personas que simplemente siguieron la moral que se debió de haber seguido desde un principio, panel. Porque sabemos de que no podemos pintar a estas personas como algo que se debería de admirar, porque de por sí, sí, bueno, fueron acciones buenas, pero panel, ¿sabe qué? En realidad estas acciones se debieron de proponer desde el principio, panel, así que no podemos estar simplemente reconociendo lo que se debió de haber hecho desde el principio para evitar todo lo que ha sucedido hasta este punto. Entonces, mi cámara termina ganando este debate debido a que en mi mundo tienen un mayor aprendizaje acerca de todo lo que ha pasado en estos hechos históricos de la colonización, ya que en mi mundo tienen pues mucha más capacidad de empatía para el hecho de poder ya no cometer estos mismos tipos de errores como lo serían el tipo de racismo y pues también el hecho de que hubo demasiada xenofobia en esos tiempos, en donde no respetaban los derechos humanos o siquiera si hicieron una buena acción pues tenían, según la Cámara Contraria, deberían ser pues demasiado reconocidos y también se les debería de dar una priorización, solo porque fueron unas grandes personas y además esto solo eran valores y una moral demasiado básica, la cual pues se debió de haber hecho desde que empezó todo esto. Entonces, dicho eso, considero de que mi cámara termina ganando este debate. Dicho eso, muchas gracias, orgullosa de debatir. Muchas gracias a la tercera oradora del equipo negativo. Llamamos a la líder de respuesta del equipo negativo. Bien, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Bien, panel. Nosotros por parte de oposición creemos que hemos terminado ganando este debate, pero ¿por qué? Vamos a ver primero los puntos de choque más impactantes, pero sobre todo argumentos que nos han traído Cámara Contraria en todos sus discursos. Desde primera instancia nos traía pues el argumento del probar traer gran paz, como se decía, porque pues apuntaba a destacar a hombres con valores en principios y todo el significado, lo cual ya pues se refutaba por el hecho de que nosotros teníamos nuestro segundo argumento, que era básicamente el juzgar a los sistemas, no a las personas, o sea, como que hay una reivindicación en ese sentido, porque pues nosotros como oposición traíamos una mayor empatía. Ahora, ¿por qué? Pues en resumidas cuentas, el hecho de que ellos consideraban que su tercer argumento, reparar heridas, pues creían que dicen que tenemos que negar nuestros hechos para curar heridas. Creo que suena muy impasible a comparación de lo que nosotros traemos para pues en sí curar las heridas, que es básicamente empatizar con las personas y no empatizar con las personas y obviamente no con el sistema, que era básicamente el argumento 2, y es que cuando nosotros estamos a favor de este tipo de narrativa de mala persona colonizadora, conocemos la realidad de muchos sentidos, de muchos aspectos, no romantizamos como era algo que ya se denunció, que era algo que se denunció, algo que jamás mi cámara ha mencionado, pero sobre todo era porque básicamente yo en mi mundo
estoy investigando y estoy viendo en mi currículum este tipo de, como toda la realidad de las cosas y como veo que a los incas, a los chanca, ellos no fueron ni buenos ni malos, sino que cometieron cierto tipo de actos y mediante un análisis previo nos damos cuenta de que básicamente hay un tipo de manipulación detrás y que era básicamente, por ejemplo, en el sentido de cuando España colonizó Perú, no podemos admitir toda la culpa a Pizarro, sino que tenemos que admitir toda la culpa al que le mandó a Pizarro, básicamente al sistema español que era en esas épocas, y pasa lo mismo en muchas situaciones. Y por ejemplo, tenemos el hecho de que pues una comparativa que también se hace en la conclusión de todo este discurso y como un punto de choque es básicamente el tipo de la cultura de paz, donde se logra mayor paz, y pues creemos que podríamos poner un ejemplo que básicamente es un similar, es básicamente pues que dice que la cultura de paz se muestra básicamente pues porque ellos ya van a mostrar a personas admirables y todo eso, pero no nos explica a profundidad y tampoco nos dice como el por qué las personas, solo con ver ese tipo de accionar de los colonizadores, ojo panel, van a sentirse bien, o sea, van a olvidar todo su tipo de remordimiento. En cambio nosotros sí, mediante una logística que es básicamente mostrar que el sistema es el malo, no las personas, y mediante eso creemos que ganamos este punto de choque. Y como segundo, pues básicamente el tema del impacto en el currículum educativo. Nosotros ya argumentábamos pues el hecho de que si lo ponemos en las universidades hay un análisis previo, hay un mayor entendimiento, pero sobre todo hay un mayor conocimiento de la historia sin romantización, y de esa manera se garantiza pues el tema de juzgar el sistema como se sigue repitiendo y jamás han refutado por cámara contraria, o al menos no nos han hecho, así que por lo tanto se considera como cierto. Y si tenemos entonces esos puntos como cierto por parte de mi cámara panel, que es el tipo de juzgar al sistema, no a las personas, el tema del impacto de los currículos educativos, pero sobre todo el recordar para no repetir, nos damos cuenta que mi cámara se lleva este debate, porque además de eso, contrario solo nos decía que la paz trae consigo de inmediato cuando ya hay personas para admirar, y de esa manera se olvidan todos los rencores, cuando ya se explicó previamente que no eran rencores, sino que era básicamente recordar el pasado para entender qué tipo de sufrimiento han pasado este tipo de gente y por lo tanto obviar algo, ¿no? Como que los recursos humanos, como ya se explicaba brevemente. Entonces, creo que en ese sentido nos damos cuenta que básicamente en mi mundo se lleva el debate. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la líder de la respuesta negativa. Llamamos para finalizar el debate a la líder de respuesta afirmativa. Hola, sí, quisiera saber si se me escucha. Se escucha bien. Perfecto. Ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel. ¿En qué mundo se ven más beneficiados las sociedades de los estados postcoloniales? Primero, quiero quiero demostrar nuevamente nuestra carga de prueba porque es importante, ya que le hemos estado probando, valga la redundancia, durante todo el debate. Nosotros íbamos a demostrar cómo el priorizar la narrativa de la buena persona colonizadora por encima de la mala traía más beneficios para los estados postcoloniales. Ok, en el mundo de la oposición, seguir priorizando esta narrativa de colonizadores malos permitirá que las sociedades postcoloniales no van a olvidar lo que pasó y que por ende no lo van a repetir. Dicen que es imperdonable olvidar los asesinatos y los abusos realizados por ellos. Asimismo, dice que se deja de priorizar la narrativa de mala persona colonizadora. A los estados que colonizaron lo seguirán haciendo. A esto le respondemos dos cosas. Que primero, es falso de que estos procesos se van a olvidar, porque no estamos hablando de negar o quitar los currículos, sino de dejar de priorizar y empezar a darle una mayor tribuna a la narrativa de la persona colonizadora buena. Esta acción nos permitirá poder analizar de forma más holística todo lo que ha estado ocurriendo y no solamente generalizar, incentivando la discusión más activa de esta forma, y se entenderá así como los españoles, por ejemplo, cometieron crímenes también a lo que precedió y que tuvo ciertas características que no deberían replicarse, así como lo explicamos en nuestros argumentos, y que al mismo tiempo que darle una mayor tribuna a esta narrativa de la buena persona colonizadora nos permite traer a las aulas la discusión activa sobre las opiniones que siguen y van en contracorriente, y que no necesariamente la opinión mayoritaria es la correcta, la cual se refleja en problemáticas de segregación explícita e implícitas, como ya lo hemos explicado anteriormente. En nuestro mundo, panel, el cambio de las cosas son mejores porque no se olvida lo que pasó ni se niega las responsabilidades que le corresponden a cada estado. Tampoco se justifica las acciones actuales, ya que si en algún estado hace mal,
sea o no postcolonizadora, pues se criticará. En nuestro mundo panel, los estudiantes tienen ejemplos históricos de cómo procesos históricos complejos como las colonizaciones no se definen entre buenos o malos, en extremismos, sino que hay una interacción más compleja donde en un mando aparente como por ejemplo los españoles no son malos y donde los incas son buenos, sino que existen actores o personajes que salen de este corte y se evita así la generalización y el extremismo de lo que es bueno o malo. Creemos que en un mundo donde entendemos esta complejidad y lo discutimos, resulta más beneficioso para la sociedad postcolonial en estado de desarrollo. En nuestro mundo es mejor para los estados postcoloniales. En nuestro mundo es mejor en el mundo de proposición porque hemos demostrado nuestra carga de prueba durante todo el debate. Por eso ganamos este debate. Gracias. Muchas gracias a la líder de respuesta afirmativa. Con eso finalizamos el debate. Gracias a ambos.